Supe que la empresa estaba acabada en el momento en que Cristian de la Vega cruzó esas puertas de cristal. No cuando nuestras acciones se desplomaron, ni cuando reemplazaron el café decente por un brebaje orgánico que sabía a decepción. Fue cuando este chavo de 29 años con un chaleco a medida se pavoneó en nuestra sala de conferencias como si fuera el dueño del lugar. Mi nombre es David Herrera. Tengo 48 años y llevo escribiendo código desde antes de que este chavo aprendiera a conducir. 8 años en Tecnoflujo Sistemas en Monterrey, en los buenos tiempos y en los desastres. Soy el tipo que mantiene todo funcionando cuando las cosas se tuercen. Ex especialista en logística de la Marina, hice la transición a la tecnología civil después de que terminaran mis 20 años de servicio. El ejército me enseñó a pensar en sistemas, a tener paciencia y a planificar escenarios que otras personas no pueden ni imaginar. Pero para Cristian, yo solo era otro ruco que ocupaba espacio y cobraba un sueldo. Estaba sentado en mi rincón de siempre, apurando un café tibio y observando a nuestro nuevo director de tecnología inspeccionar la sala como un general que inspecciona a las tropas que planeaba someter a un consejo de guerra. La sala de conferencias estaba llena de ingenieros cansados, la mayoría de nosotros rondando los 40 o ya bien pasados. Habíamos sobrevivido a la crisis de las .com, al colapso financiero de 2008 y a las pesadillas de la cadena de suministro por el COVID. Éramos profesionales curtidos en 1000 batallas. Pero Cristian veía dinosaurios que bloqueaban su visión de la disrupción. El tipo llevaba exactamente 3 semanas en Tecnoflujo, contratado por la junta directiva después de que nuestro anterior director de tecnología, un hombre decente llamado Sergio Ramírez, se jubilara anticipadamente en lugar de lidiar con lo que él llamó la tormenta de estupidez que se avecina. Sergio había intentado advertirnos durante su almuerzo de despedida: van a traer a alguien joven, alguien que piensa que la experiencia es una desventaja en lugar de una ventaja. Muy bien, equipo, comenzó Cristian, aplaudiendo como si fuéramos niños de jardín de infancia. He estado revisando nuestra arquitectura y, sinceramente, es un desastre. Basura heredada de la edad de piedra. Vamos a pivotar hacia un ecosistema de microservicios nativo de la nube e impulsado por inteligencia artificial para el cuarto trimestre. Proyectó una diapositiva que parecía una jugada de fútbol americano dibujada por alguien que sufría una convulsión, círculos y flechas que no tenían ningún sentido para cualquiera que entendiera de verdad cómo funcionan los sistemas. Pero aquí viene lo bueno, proponía destripar el núcleo central de toda nuestra plataforma logística. ¿La basura heredada de la que hablaba? Eso era núcleo flujo. Era mi niña. Construí núcleo flujo durante la crisis de la cadena de suministro de 2021, cuando el resto del mundo se desmoronaba. Mientras los gigantes del transporte perdían miles de millones y las empresas más pequeñas iban a la quiebra, mi sistema nos mantuvo a flote. Procesamos 2.700 millones de pesos en transacciones ese año gracias a ese código. El algoritmo optimizaba las rutas de los proveedores en los 32 estados, gestionaba la documentación aduanera para los envíos internacionales y se integraba con mainframes antiguos a los que otras empresas ni siquiera podían conectarse. Durante esos meses de pesadilla, trabajaba jornadas de 16 horas, viviendo de café y determinación. El entrenamiento de la Marina se activó: no abandonas el barco cuando el mar se pone bravo, arreglas lo que está roto y sigues navegando. Mientras los competidores se hundían, Tecnoflujo se convirtió en la empresa de logística con la que todos querían asociarse. Disculpa, dije, mi voz interrumpiendo su presentación. Las cabezas se giraron. Hacía meses que no hablaba en una reunión. Esa basura gestiona el 85% del cumplimiento de nuestros proveedores. Si eliminas ese núcleo, no estás pivotando, estás cometiendo un suicidio corporativo. Cristian se volvió hacia mí con esa sonrisa ensayada, del tipo que aprendes en la escuela de negocios. Miró mi descolorida camiseta de la Marina, mi barba canosa, y luego consultó su Apple Watch como si mi tiempo ya se hubiera acabado. ¿Y ustedes? Sabía exactamente quién era yo. Yo era la partida en el presupuesto que nadie podía explicar pero que nadie se atrevía a recortar. El desarrollador que había salvado a la empresa varias veces pero que nunca era invitado a las reuniones de ejecutivos. David Herrera. Construí la columna vertebral que intentas extirpar quirúrgicamente. Cristian soltó una risita, un sonido húmedo y condescendiente que hizo que se me tensara la mandíbula. Claro, David. Mira, aprecio lo que hiciste en su día, pero no estamos dirigiendo un museo. Necesitamos agilidad.
Necesitamos velocidad. Tu enfoque monolítico nos tiene secuestrados por un pensamiento heredado. Pensamiento heredado. Ahí estaba. La jerga corporativa para eres viejo y estorbas. Había oído variaciones de esto antes, dinosaurio, de la vieja escuela, anclado en el pasado. La forma educada de la industria tecnológica de decir que tus 20 años de experiencia no significaban nada en comparación con la sangre nueva y las palabras de moda. La cuestión es que, en 2016, cuando Tecnoflujo era solo una startup caótica con más demandas que ingresos, no podían permitirse contratarme. Yo era un contratista independiente con tarifas que hacían llorar a los directores financieros. Recién salido de la Marina con experiencia especializada en logística, tenía mucha demanda. Así que mi abogado, Antonio Ramírez, un tipo listo que trabaja desde una plaza comercial pero conoce los contratos como un comandante de submarino conoce el sonar, ideó un acuerdo diferente. No firmé un contrato de trabajo. Firmé un acuerdo de licencia. Constituí mi propia sociedad de responsabilidad limitada, Herrera Soluciones Tecnológicas, y les licencié la plataforma Núcleo Flujo. Piensa en Microsoft o Adobe, no compras el software, compras el derecho a usarlo. Y como cualquier casero con inquilinos ruidosos, me quedé con la llave maestra. Christian no tenía ni idea. Vio a un tipo de 48 años con una camisa gastada y asumió que yo era una contratación por diversidad de una época pasada, mantenido por las apariencias. Pensó que estaba despidiendo un lastre. No se dio cuenta de que estaba intentando desahuciar al casero mientras aún vivía en la casa. El ejército me había enseñado algo valioso: nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. De acuerdo, Christian, dije, reclinándome en mi silla. Tú eres el jefe. Agilidad y velocidad. Entendido. Sonrió con aire de suficiencia y se volvió hacia su diagrama sin sentido. Empezaremos a retirar los módulos antiguos inmediatamente. Recursos Humanos se encargará de una reestructuración para alinearnos con nuestra nueva visión. Reestructuración. Jerga corporativa para despedir a la gente que realmente sabe cómo funcionan las cosas. No discutí. No lancé nada, aunque las ganas eran fuertes. Simplemente me quedé sentado viéndolo hablar de sinergias y ancho de banda mientras comprobaba la fecha en mi teléfono. Mi contrato de licencia se renovaba automáticamente cada trimestre a menos que se impugnara. El próximo pago vencía en 3 días. La sección 4 de mi contrato era clarísima sobre lo que sucede cuando el licenciatario intenta modificar, aplicar ingeniería inversa o denigrar el software sin autorización. ¿Y la sección 6? Esa era la opción nuclear. Christian concluyó su reunión con un vamos a por todas, equipo, y salió furioso, probablemente para ir a beber un batido de cal y actualizar su LinkedIn con citas inspiradoras sobre la disrupción. Me quedé en mi sitio, terminando mi café frío mientras los demás ingenieros salían, la mayoría evitando el contacto visual. Uno de los desarrolladores junior, un buen chavo llamado Ricardo Villa, a quien yo había enseñado a no hacer caer los servidores de producción, se quedó atrás. Me miró con los ojos muy abiertos, del tipo que ves en los soldados cuando se dan cuenta de que están caminando por un campo de minas. David, susurró, ¿estás bien? Te va a correr. Arrugué mi vaso de poliestireno y lo lancé al contenedor de reciclaje con una precisión perfecta, memoria muscular de años en los comedores de la Marina, donde fallar el tiro significaba servicio de cocina. No te preocupes por mí, Ricardo. Solo asegúrate de que tu currículum esté actualizado. Y si me ves salir con una caja esta semana, no me ayudes a llevarla. Ricardo asintió, comprendiendo. Chavo listo. Me recordaba a mí mismo hace 25 años, excepto que yo había tenido sargentos instructores enseñándome a leer situaciones en lugar de profesores de escuela de negocios enseñando bingo de palabras de moda. Volví a mi escritorio, un cubículo en una esquina con suficiente privacidad para trabajar y suficiente visibilidad para observar cómo se desarrollaba la política de la oficina. Inicié sesión en mi consola de administración privada, no la de la empresa. Esta era mi configuración personal, alojada en un servidor seguro que pago de mi propio bolsillo. Viejo hábito de la Marina, mantén siempre tu propio canal de comunicaciones. El aislamiento comenzó en 48 horas, sutil como el hielo negro en una autopista. Primero, desaparecieron las invitaciones del calendario. La sincronización semanal de arquitectura se desvaneció de mi Outlook.
Luego, las reuniones de alineación estratégica. Podía verlos a través de la sala de conferencias de cristal, Christian presidiendo, borrando mis diagramas de sistema cuidadosamente dibujados y reemplazándolos con palabras de moda como sinergia holística y mentalidad nativa de la nube. Es curioso lo rápido que te vuelves invisible en el mundo corporativo. 8 años de semanas de 70 horas, 8 años de despertarme a las 3 de la madrugada para parchear problemas críticos para que el director ejecutivo pudiera permitirse su casa en el lago y su tercer divorcio. De repente, era un fantasma que rondaba mi propio lugar de trabajo. La gente con la que había almorzado durante años comenzó a evitar el contacto visual en los pasillos. Olían la muerte en mí, y en la cultura corporativa, ser despedido es contagioso. Si te acercas demasiado al condenado, la dirección podría decidir que eres parte de la enfermedad. El martes por la mañana, Christian presentó a la caballería. Equipo, les presento a Andrés Fuentes. Es nuestro evangelista de producto, y encabezará la transición a nuestra nueva pila tecnológica. Andrés parecía tener unos 25 años, llevaba unas zapatillas blancas impecables que nunca habían tocado el suelo de una sala de servidores. Recién salido de una maestría en administración de empresas, probablemente. Del tipo que piensa que las interfaces de programación de aplicaciones son algo que pides en Starbucks. Se acercó a mi escritorio con una bebida de café de diseño, pareciendo un cachorro que acaba de orinarse en la alfombra pero cree que está siendo útil. Hola, David, ¿verdad? Christian mencionó que eres el historiador del legado. Me encantaría que me ilustraras sobre el código antiguo antes de que lo deprequemos. Historiador del legado. Deprecar. La jerga corporativa se estaba volviendo más creativa. Andrés, una pregunta rápida, ¿sabes lo que hace realmente un balanceador de carga? Parpadeó rápidamente. Bueno, conceptualmente, usamos Amazon Web Services para eso, ¿no? Ahora todo es sin servidor. Sin servidor. Volví a mis pantallas. Claro. Porque la nube es polvo de hadas mágico, no hardware real en centros de datos que se derrite si no optimizas tus consultas a la base de datos correctamente. Se fue con aire confundido, probablemente para buscar en Google balanceador de carga y de optimización de bases de datos. Pobre chavo, estaba entrando en un campo de minas con un mapa dibujado por alguien que pensaba que los explosivos eran decorativos. El aislamiento técnico se aceleró. El miércoles, me revocaron el acceso al entorno de ensayo. Correo electrónico genérico del sistema, permisos actualizados por el administrador CB. Christian de la Vega, asegurándose de que no pudiera interferir con su obra maestra. El jueves por la mañana, me cortaron el acceso a la red privada virtual. Ya ni siquiera estaba enfadado, era incompetencia de manual. No revocas el acceso al sistema a la persona que lo construyó sin entender lo que esa persona construyó. Es como quitar los cimientos mientras la gente todavía vive en la casa. Abrí mi portátil personal, un ThinkPad de respaldo que había sobrevivido a 3 despliegues y más derrames de café de los que podía contar y navegué hasta mi verdadero centro de mando. Herrera Soluciones Tecnológicas tenía su propia infraestructura, su propio monitoreo, su propio todo. Había aprendido viendo a otras empresas colapsar, nunca pongas todos tus huevos en la misma cesta. Verifiqué el estado de facturación trimestral de Tecnoflujo Sistemas. La tarifa de licencia de núcleo flujo vencía el viernes a medianoche. 1.710.000 pesos, debitados automáticamente de su cuenta corporativa durante los últimos 8 años. Normalmente lo gestionaba el antiguo director financiero, un tipo llamado Marco Sánchez que realmente leía los contratos antes de firmarlos. Pero Marco había sido reestructurado, el mes pasado, reemplazado por alguien más joven, más ambicioso, más alineado con la visión de Christian. Alguien que probablemente vio un pago trimestral de 1.710.000 pesos a un proveedor del que nunca había oído hablar y asumió que era un gasto derrochador del antiguo régimen. Actualicé la interfaz bancaria. Ninguna transacción pendiente. Volví a actualizar 1 hora después. Todavía nada. Era el momento. Iban a ignorar el pago. En su arrogancia, pensaron que como yo me sentaba en un cubículo cobrando lo que parecía un salario en realidad, una tarifa de retención estructurada para la eficiencia fiscal, eran dueños de todo lo que yo había creado. Pensaron que despedirme significaba que podían dejar de pagar la factura del proveedor.
La logística militar me había enseñado algo crucial: las cadenas de suministro solo funcionan cuando todos entienden su papel. Rompe un eslabón por ignorancia o arrogancia, y todo el sistema se derrumba. Saqué mi contrato, copias digitales respaldadas en 3 ubicaciones, el documento original firmado en una caja fuerte ignífuga en casa. El lenguaje era nítido, redactado por Antonio Ramírez después de que le dijera exactamente contra qué escenarios protegerse. Cláusula 3.1. Obligaciones de pago. La falta de remisión de las tarifas de licencia dentro de las 24 horas posteriores a la fecha de vencimiento constituye un incumplimiento material. Cláusula 3.2. Periodos de subsanación. No existe un periodo de subsanación para el impago deliberado o la modificación no autorizada del software licenciado. Sección 6. Derechos de terminación. En caso de incumplimiento material, el licenciante puede suspender inmediatamente todos los derechos de uso y acceso a la tecnología licenciada. Christian ya había violado la cláusula de modificación no autorizada al intentar parchear sus microservicios en mi arquitectura central sin las claves de interfaz de programación de aplicaciones o los permisos adecuados. Ahora estaba a punto de volar por los aires la cláusula de pago. Podría haber entrado en su oficina en ese mismo momento. Podría haber dicho: oye Christian, estás a punto de incumplir el pago del software que hace funcionar toda tu operación. Podría haber sido el buen soldado, siguiendo la cadena de mando, previniendo el desastre. Pero entonces recordé el pensamiento heredado. Recordé la forma en que me miró como si yo fuera un mueble roto del que no podía esperar para deshacerse. La Marina me había enseñado a tener paciencia. A veces, la mejor estrategia es dejar que tu enemigo cometa todos los errores mientras te preparas para el momento inevitable en que se den cuenta de lo que han hecho. Dejé que el reloj corriera, viendo cómo el jueves se convertía en viernes, contando las horas hasta que Christian aprendiera la diferencia entre ser dueño de los empleados y ser dueño de la propiedad intelectual. El viernes por la tarde, a las 4 en punto, sonó mi Outlook. Invitación de calendario de recursos humanos. Asunto: sincronización rápida con David Herrera. Ubicación: sala de conferencias B hora, 4:30 de la tarde. Ni siquiera intentaban ser sutiles. Despido de viernes, una jugada clásica. Fin del día, fin de la semana, para que la gente tenga el fin de semana para olvidar que exististe. Empecé a empacar. No empaqué mucho: unas cuantas fotos de mis hijos, mi multiherramienta de la suerte de mis días en la Marina y una suculenta medio muerta que de alguna manera sobrevivió a 8 años de luz fluorescente y aire acondicionado de oficina. Antes de apagar el portátil de la empresa, ejecuté un borrado de datos de grado militar. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque soy un profesional. No se dejan huellas dactilares en el equipo que se devuelve. Cogí la carpeta de Manila que había traído de casa esa mañana. Dentro estaba mi contrato de licencia con Tecnoflujo, con partes estratégicas resaltadas. Hora de ir al despacho del director. La sala de conferencias B era una pecera de cristal cerca de los ascensores, diseñada para que todo el mundo pudiera ver tu ejecución. Perfecta para el teatro corporativo. Christian ya estaba allí, apoyado en la pared con los brazos cruzados, probablemente practicando su pose de Forbes 30 Under 30. Sentada a la mesa estaba Jimena Pérez de Recursos Humanos, una mujer decente atrapada en un sistema indecente. Tenía esa mirada, la misma expresión que llevaban los capellanes de la Marina al dar malas noticias a las familias. Toma asiento, David, dijo Jimena en voz baja, como si le estuviera hablando a alguien en una cornisa. Me senté y coloqué mi carpeta de Manila sobre la mesa. Christian la miró con recelo, probablemente pensando que iba a suplicar por mi trabajo con gráficos de rendimiento. Christian se adelantó antes de que Jimena pudiera hacer su trabajo correctamente. Hemos estado evaluando la estructura del equipo, y a medida que avanzamos hacia nuestro futuro nativo de la nube, tu conjunto de habilidades no se alinea con nuestra trayectoria. Trayectoria, repetí, asintiendo lentamente. Como un misil dirigiéndose a una montaña. Su mandíbula se tensó. Quería terminar con esto rápido, quería volver a sus fantasías de disrupción. Estamos terminando tu empleo con efecto inmediato. Paquete de indemnización estándar, 2 semanas de sueldo. Necesitaremos tu credencial y tu portátil. Jimena deslizó una pila de papeles sobre la mesa. También tendrás que firmar este acuerdo de confidencialidad y no denigración para recibir la indemnización. No toqué los papeles.
Miré directamente a Christian. Solo para que quede claro, ¿están terminando nuestra relación profesional por completo? Eso es lo que significa, despedido, espetó Christian, su máscara de buen tipo se resquebrajó. Quería el presupuesto de mi salario para poder contratar a 3 Andrés más. De acuerdo. Metí la mano en el bolsillo, saqué mi credencial y la deslicé sobre la mesa. Luego saqué el portátil de la empresa de mi bolsa y lo coloqué junto a la credencial. Rendición limpia. Ya no soy un empleado. Bien, dijo Christian, apartándose de la pared. La seguridad te acompañará a la salida. Espera. Puse mi mano sobre la carpeta de Manila. Hemos terminado con la parte del empleo. Ahora tenemos que discutir la relación con el proveedor. Christian frunció el ceño. ¿Qué relación con el proveedor? Abrí la carpeta y giré el contrato para que pudieran leerlo. Acuerdo de licencia entre Herrera Soluciones Tecnológicas Sociedad de Responsabilidad Limitada y Tecnoflujo Sistemas Incorporated. Firmado en 2016, renovado automáticamente cada trimestre durante 8 años. No trabajo para ti, Christian. En realidad, nunca lo hice. Mi empresa licencia la tecnología que gestiona tus adquisiciones, logística y pagos a proveedores. Yo solo era parte del paquete, soporte in situ incluido en el nivel de servicio premium. Christian se rió de verdad. Cogió el contrato, echó un vistazo a la portada y lo arrojó de nuevo sobre la mesa como si estuviera contaminado. Esto es papeleo antiguo de los días de la startup. Somos dueños de todo lo que escribiste mientras estuviste aquí. La cesión de propiedad intelectual es estándar. Lee la sección 4, dije, señalando el párrafo resaltado. Todo el código, la arquitectura y los algoritmos siguen siendo propiedad exclusiva del licenciante, Herrera Soluciones Tecnológicas. Ustedes obtienen derechos de uso no exclusivos y revocables, supeditados al pago puntual y al cumplimiento de las directrices de uso. Vi cómo sus ojos recorrían el texto. Vi el momento exacto en que las palabras llegaron a su cerebro, pero su visión del mundo las rechazó. Demasiado absurdo. En su universo, los desarrolladores eran empleados, las empresas eran dueñas de todo y los contratos eran meras formalidades. Esto es, farfulló, su cara enrojeciendo. Estabas en nómina. Eso anula esto. Consulta con el departamento legal, dije con calma. Estuve contratado por honorarios durante 2 años, luego registrado ante el Seguro Social por conveniencia administrativa. Apéndice específico, firmado por tu fundador. Los derechos de propiedad intelectual nunca se transfirieron. Herrera Soluciones Tecnológicas todavía tiene el registro de derechos de autor en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Me levanté. Esta es tu situación, Christian. Acabas de despedir al soporte in situ. Eso está bien, de todos modos, estaba cansado del café. Pero también has incumplido el pago de la licencia trimestral que vence esta noche. Eso es un incumplimiento material. No te voy a pagar ni un centavo, siseó Christian. De acuerdo. Caminé hacia la puerta, luego me detuve. Jimena, quizá quieras imprimir copias de los registros de nómina. Un consejo amistoso de alguien que ha visto sistemas apagarse antes. Miré a Christian una última vez. Sección 6, Christian. Búscala. El uso no autorizado tras un incumplimiento resulta en la suspensión inmediata del servicio. Tienes 72 horas para subsanar el incumplimiento, pero como acabas de despedir a la única persona que conoce las contraseñas de administrador. Me encogí de hombros. Fuera, gritó. Salí pasando por mi antiguo escritorio, pasando por Andrés que tecleaba frenéticamente palabras de moda en PowerPoint, pasando por la sala de descanso donde había bebido aproximadamente 8.000 tazas de café mediocre. Hacia el calor de Monterrey que golpeaba como un alto horno. Encendí mi primer cigarrillo en 6 meses. Sabía a libertad. Conduje directamente a la licorería buena esta vez, no a mi antro habitual con cristal antibalas, sino a la que tiene una esquina de cata de vinos y personal entendido. Compré una botella de tequila que costaba más que las zapatillas de Andrés. Esto era una celebración. De vuelta en mi apartamento, un dormitorio que olía a soldador y cuero viejo, monté mi verdadero centro de mando. Mi portátil personal,
mi consola de administración, mi servidor de licencias alojado en un centro de datos del que Tecnoflujo nunca había oído hablar. Lo maravilloso del diseño de sistemas paranoico es que asume lo peor de la naturaleza humana. Cada hora, los servidores de Tecnoflujo enviaban una señal de latido a los míos. ¿Estoy autorizado a existir? Durante 8 años, mi servidor respondía, sí, proceder con las operaciones. Navegué hasta el panel de gestión de licencias. Estado actual, periodo de gracia. El periodo de gracia expira, 46 horas, 23 minutos. Christian pensaba que estaba de farol. Pensaba que el contrato era teatro. No entendía que Núcleo Flujo fue construido por alguien que había aprendido gestión de la cadena de suministro en el ejército, donde asumir la buena voluntad hace que la gente muera. El sistema verificaba el estado de la licencia contra registros de cadena de bloques. Inmutable, inhackeable, automatizado. Lo había diseñado de esa manera porque sabía que algún día, algún Christian intentaría llevarse el crédito por mi trabajo mientras se negaba a pagar por él. Cambié el sistema de periodo de gracia a modo de cumplimiento estricto. Puse en cola el comando, revocar clave de licencia 001, Tecnoflujo Sistemas. No lo ejecuté todavía. Quería darles el fin de semana. Dejar que Christian disfrutara de su vuelta de la victoria, quizá presumiendo ante sus amigos de la maestría en administración de empresas sobre cómo recortaba grasa heredada de su operación ajustada. El sistema realizaría su próxima verificación de licencia el lunes por la mañana a las 8 en punto, justo cuando el volumen de transacciones del fin de semana golpeara los servidores. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Ricardo: Christian trajo champán a la oficina. Dice que está usando tu salario para mejorar la sala de descanso. Me siento fatal. Le respondí: reportate enfermo el lunes. Confía en mí. Me serví 3 dedos de buen tequila y abrí mi portátil para ponerme al día con algunas películas clásicas de la época de oro. A veces, la mejor venganza es simplemente dejar que la gente se ahorque con la soga que insisten en comprar. Pasé el domingo haciendo cosas que no había hecho en años. Dormí más allá de las 6 de la mañana sin despertador. Fui a un restaurante y comí machacado con huevo que nadaba en mantequilla de verdad. No revisé el correo electrónico ni una sola vez. No respondí a las alertas automáticas cada vez más frenéticas que comenzaron a llegar a mi teléfono de respaldo alrededor del mediodía, cuando los sistemas de monitoreo de Tecnoflujo empezaron a detectar problemas anómalos de conectividad con el servidor de licencias. El domingo por la noche, me senté en mi porche viendo el atardecer pintar el desierto de rojo. La botella de tequila estaba medio vacía, mi resolución era dura como un diamante. El lunes por la mañana, los equipos del almacén de Tecnoflujo iniciarían sesión para procesar los pedidos del fin de semana. El sistema de adquisiciones automatizado intentaría comprar 36 millones de pesos en materias primas. El servicio de atención al cliente recibiría miles de llamadas. Todo a través de mi software. A las 7:55 de la mañana del lunes, me senté en la mesa de mi cocina con café y mi portátil. Las oficinas de Tecnoflujo estarían despertando. Los procesos por lotes nocturnos estarían terminando. El sistema realizaría su verificación de licencia matutina. Pasé el cursor sobre el botón ejecutar. Esto no era venganza, la venganza es emocional. Esto eran negocios. Un casero cambiando las cerraduras a unos inquilinos que destrozaron la propiedad y no pagaron el alquiler. Sección 6, le susurré a mi taza de café. Hice clic en ejecutar. En mi pantalla, las luces de estado pasaron en cascada de verde a rojo. Gestión de inventario, licencia revocada. Interfaz de programación de aplicaciones de proveedores, acceso denegado. Pasarela de nóminas, fallo crítico. Base de datos de clientes, acceso no autorizado. Apareció el mensaje de error más hermoso que jamás había escrito: error 402, pago requerido. Contacte con Herrera Soluciones Tecnológicas para la renovación de la licencia. A las 8:03 de la mañana, la primera alerta llegó a mi teléfono. El sistema de monitoreo automatizado del que me había olvidado de darme de baja, avería de severidad 1. Servicios principales no responden. Impacto en ingresos, crítico. Imaginé la escena. Los escáneres del almacén negándose a autenticar el inventario. Los camioneros gritando porque los manifiestos digitales aparecían en blanco.
Los teléfonos de atención al cliente iluminándose como un árbol de Navidad mientras fallaban las confirmaciones de pedido. A las 8:15 de la mañana, sonó mi teléfono. Número desconocido. Dejé que saltara el buzón de voz y luego escuché: David, soy Andrés. ¿Todo está roto? El panel solo dice: pago requerido, y Christian está lanzando cosas. Por favor, llama. A las 8:30 de la mañana, Ricardo me envió un mensaje de texto: güey. Todo está caído. Christian literalmente pateó un rack de servidores. Está gritando sobre ciberterrorismo. Dije que estaba enfermo como me dijiste. Observando desde el aparcamiento. Esto es una locura. Patear hardware. La señal universal de alguien que piensa que la tecnología funciona con magia en lugar de código. A las 9 de la mañana, el teléfono volvió a sonar. Identificador de llamada, sede de Tecnoflujo. Respondí, lo puse en altavoz y seguí comiendo mi tostada. David, soy Christian. Su voz era estrangulada, una octava más alta que el viernes. Tenemos una situación. El sistema está completamente caído. Creemos que es una bomba lógica. ¿Instalaste software malicioso? Ya no trabajo ahí, Christian, dije con calma. Devolví mi portátil, ¿recuerdas? Sin acceso. No me vengas con eso. El mensaje de error menciona a tu empresa. ¿Qué hiciste? ¿El problema de la licencia? Lo mencioné el viernes. Pagaste la factura trimestral. No vamos a pagar una extorsión. Es un contrato, no una extorsión. Como incumpliste los términos de pago y terminaste los servicios de soporte, el software volvió a su estado predeterminado, apagado. Vuelve a encenderlo ahora mismo o te demandaré hasta la bancarrota. Christian, dije, mi voz bajando a ese tono frío de la marina que usaba con los marineros que se creían más listos que la física, actualmente estás usando propiedad intelectual no autorizada. Mi abogado ya está redactando notificaciones de cese y desistimiento. Cualquier intento de eludirlo viola la ley de derechos de autor del milenio digital. Eso es tiempo en una prisión federal. Silencio. Voces ahogadas de fondo. Alguien diciendo responsabilidad y requisitos de informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Simplemente arréglalo, suplicó, toda su arrogancia evaporada. Estamos perdiendo 126.000 pesos por minuto. Suena a un problema de Christian. Estoy desempleado, tengo mucho tiempo, pero no hago trabajos de caridad para empresas que me despiden. ¿Qué quieres? Pon al director ejecutivo al teléfono. Está en reuniones de emergencia con la Junta. Pues sácalo de ahí. En 15 minutos, el sistema de pago a proveedores intentará transferir 54 millones de pesos a los proveedores. Cuando esas transferencias fallen porque las claves de cifrado están bloqueadas, tu cadena de suministro morirá oficialmente. Oí pasos corriendo, puertas cerrándose de golpe, voces de pánico. Una nueva voz se oyó, profunda, autoritaria, pero actualmente temblorosa. Miguel Sánchez, director ejecutivo, el hombre que había comprado casas en el lago mientras yo parcheaba sistemas críticos. ¿Qué demonios está pasando? Buenos días, Miguel. Tu director de tecnología despidió a tu casero. Ahora no puedes entrar en la casa. Miguel intentó inmediatamente el discurso de la familia corporativa, el último refugio de los ejecutivos que se enfrentan a demandas de los inversores. Mira, las emociones están a flor de piel. Christian es joven, cometió un error. Vuelve, discutiremos un aumento sustancial. No quiero un aumento, Miguel. Ese puente no solo se quemó, fue vaporizado por armas nucleares. ¿Entonces qué? Esto es chantaje. Esto es una disputa de proveedores. Están usando tecnología propietaria por la que no han pagado. Dos opciones. Dejé que el silencio se alargara hasta que se hizo insoportable. Opción A: construyan su propio sistema. Christian cree que puede crear magia de inteligencia artificial nativa de la nube. Adelante. A mí me llevó 8 años construir núcleo flujo. Quizá él pueda hacerlo en 8 días. No podemos. Estamos paralizados sin tu plataforma.
Opción B. Comprar la licencia perpetua del código fuente. Lo poseen por completo y yo me marcho para siempre. De acuerdo. ¿Cuánto? 34.2 millones de pesos. Eso es un robo a mano armada. Eso es el 1,3% de los ingresos que mi código generó el año pasado. Además de una tarifa de consultoría por escuchar insultos sobre él, pensamiento heredado. No lo pagaré. Buena suerte reconstruyendo. Ah, ¿y Miguel? La auditoría de cumplimiento de datos se inicia en 90 minutos. Los sistemas sin licencia no pueden retener legalmente la información de los clientes. El RGPD, la Ley Federal de Protección de Datos, todo eso. Purga automática para evitar violaciones. Estaba mintiendo sobre el plazo de la purga, pero ellos no lo sabían. ¿Lo construiste para borrarlo todo? Lo construí para que cumpliera la normativa. ¿Es tu elección cómo termina esto? Silencio. Luego, necesito tiempo. 87 minutos y contando. Enviaré los contratos a tu correo electrónico personal, ya que los sistemas corporativos están experimentando dificultades. Colgué y abrí mi portátil para redactar los documentos de transferencia. Herrera Soluciones Tecnológicas Sociedad de Responsabilidad Limitada. Transferencia de licencia y restauración del sistema de emergencia. 34.200.000 pesos. Los siguientes 75 minutos fueron la cobertura en vivo de Ricardo. El departamento legal encontró el contrato original. La asesora jurídica general le preguntó a Cristian si fue a la Facultad de Derecho o a la de Payasos. Miguel está gritando sobre llamar a la Fiscalía General de la República. El departamento legal explicó que como Tecnoflujo incumplió primero, la Fiscalía simplemente se reiría. Cristian está en el baño llorando. Andrés renunció por mensaje de texto. A las 11:15 de la mañana, sonó mi teléfono. Jessica Cortés, su brillante asesora legal. David, hemos revisado todo. Sección 4, sección 6, el apéndice de cesión de propiedad intelectual. Esa prueba de balas. Antonio Ramírez sabe de contratos. Miguel está listo para firmar. Necesitamos garantías de restauración inmediata. En cuanto el dinero llegue a mi cuenta, aplico el parche de desbloqueo en 60 segundos. Iniciando la transferencia bancaria ahora. Actualicé mi aplicación bancaria. Fue una sensación extraña ver cómo tu patrimonio neto saltaba de jubilación cómoda algún día a jubilación cómoda ahora en tiempo real. Transacción pendiente, $34.200.000. Origen, Tecnoflujo Sistemas Inc. Confirmado, dije. Restáuralo. Cambié a mi terminal. Comandos, update license-status igual a perpetual. Cancel compliance-audit. Executé. 2 minutos después, Ricardo envió un mensaje de texto, luces verdes. Sistemas operativos. La gente está literalmente llorando de alivio. No lo celebré. Sentí ese familiar agotamiento post-misión. Había terminado. 3 semanas después, estaba sentado en la sala de conferencias ejecutiva de Opticore. No la pecera de cristal para las ejecuciones, sino la sala con paneles de caoba donde se tomaban las decisiones reales. Sergio Ramírez, su vicepresidente de ingeniería constituido como un linebacker pero afilado como un bisturí, se reclinó en su silla de cuero. David, hemos oído que Tecnoflujo te pagó casi 35 millones de pesos para que te fueras. Impresionante. Pagaron por la propiedad intelectual que habían estado usando sin la licencia adecuada. Estrictamente negocios. Nuestro sistema de cumplimiento de proveedores se cae a diario. Oímos que el de Tecnoflujo funcionó sin problemas durante años. No funcionó. Funciona. Arquitectura completamente diferente. ¿Puedes construirnos algo similar? Sonreí y saqué una carpeta nueva. No puedo replicar ese código, vendí la propiedad intelectual y cumplo los contratos. Pero ese sistema tiene 8 años. He estado diseñando la arquitectura de próxima generación. Basada en Rust, con integración de aprendizaje automático, maneja 10 veces el volumen de transacciones. Plazo: 8 meses con el equipo adecuado.
Autonomía total, sin evangelistas de producto. Compensación. 6.3 millones de pesos de base más acciones. Y Sergio, yo trabajo para ingenieros que respetan la experiencia, no para chavos que piensan que, heredado, significa obsoleto. Sergio me tendió la mano. Bienvenido a Opticore, David. 6 meses después, escribo esto desde mi oficina en casa, un garaje reconvertido con vistas a montañas reales en lugar de a torres de cristal. Opticore Núcleo Flujo 2.0 se lanzó el mes pasado. Destruyó a la competencia. Las acciones de Tecnoflujo cayeron un 30% en el primer trimestre. Están atrapados con sistemas que apenas entienden, mantenidos por desarrolladores junior aterrorizados que temen cambiar una sola línea. Christian finalmente renunció y pivotó hacia la consultoría de criptomonedas. Una industria perfecta para alguien que vende humo y desaparece antes de que la realidad se imponga. ¿Yo? Reviso los registros del sistema cada mañana como si leyera el periódico. El comercio fluyendo a través de algoritmos que diseñé, las cadenas de suministro funcionando eficientemente. Pienso en desarrolladores como yo en todo el país, los arquitectos invisibles que mantienen la civilización en marcha mientras la dirección se lleva el crédito. Estamos aquí fuera. Leemos la letra pequeña. Y a veces, poseemos las llaves del reino. La próxima vez que un joven de 29 años con chaleco desestime tu experiencia como pensamiento heredado, recuerda esto: el código heredado no es obsoleto. Está probado en batalla. Sobrevivió porque funciona. ¿Y la gente que lo escribió? No somos dinosaurios. Somos los que construimos el mundo que estos chavos creen haber inventado.